Inteligencia artificial tenemos hace mucho tiempo. No sé si se recuerdan, pero en la primera película de Terminator, ese futuro en el que Skynet mataba a todo el mundo era en 1997, creo. Y ya ese era el futuro lejano en el que las máquinas nos mataban. Entonces esta vaina es vieja. ¿Qué pasó ahorita y por qué ahorita estamos hablando tanto de inteligencia artificial? Cuando uno empieza a pensar qué hace uno en el día a día, en automático, es increíble. Pero cuando ya lo pensamos en máquinas, empezamos a desmenuzar todo lo que nosotros hacemos en el día a día y todo lo difícil que hacemos. Cuando ustedes ven un perro, ustedes saben que es un perro. Ustedes diferencian un perro de un gato fácilmente. Ustedes diferencian cuando un perro es una ilustración, cuando un perro está en persona o cuando un perro es dibujado o es una fotografía. Cuando necesitamos que una inteligencia artificial haga eso, empezamos a ver qué tan difícil es. Entonces, ¿qué es un perro? Para enseñarle a una máquina, porque ni idea nosotros cómo lo aprendimos, porque tenga orejas, un gato también, que sea peludito también. Bueno, y hay gatos que no tienen pelos, que tenga 4 patas, que tenga una cola larga, hay perros que les cortan lamentablemente la cola. Entonces, ¿qué pasó ahorita para que podamos hablar tanto de inteligencia artificial? Empezamos a tener muchos más datos. Yo necesito que una inteligencia artificial empiece a reconocer a un perro de un gato. Ahora tengo máquinas con mayor procesamiento. La velocidad de procesamiento de información se acortó muchísimo. Y además tengo grandes bases de datos de perros. Entonces yo lo que ahora puedo hacer, que antes un ingeniero tenía que diseñarse todo un algoritmo que a través de un proceso matemático definiera qué es un perro. Ahora no necesito hacer eso. Yo lo que hago es definir una información de entrada. Voy a tener muchas, miles y miles de fotografías de perros. Y le digo a la inteligencia artificial, aprenda qué es un perro. Mire usted cómo hace. Lo que va a hacer es analizarse todas esas fotos y al final el resultado que yo necesito es que usted, inteligencia artificial, diferencie qué es un perro de un gato. Ni idea qué pasa en ese proceso. Nosotros no entendemos el proceso Machine Learning porque eso es automático. ¿Qué controlamos? La información de entrada. Ve, vamos a meterle fotos de perritos. ¿Cuál es la información de salida? Diferénciame un perro de un gato. Lo que pasa en el medio lo hace una red neuronal de una inteligencia artificial. Eso nos amplió entonces el universo. Eso de lo que se hablaba de Skynet, de Terminator, hace tantos años, ya se puede hacer mucho más fácil. Y por eso ahora todos ustedes tienen tantas herramientas. Y bueno, esta presentación la hice yo, no la hice una inteligencia artificial, las imágenes son bajadas de internet, con licencias Creative Commons. Pero ya ahora muchos podemos usar inteligencia artificial para hacer videos, para hacer fotos, para escribir textos, para hacer la tarea. Y uno abre Instagram y a cada rato tiene estos videos de, bueno, le voy a enseñar cuáles podemos usar y cómo hacerlo. Entonces ahora es un tema muy común. Nosotros cuando organizábamos seminarios de derecho de autor siempre metíamos tema de inteligencia artificial porque es un tema como cuco, que llama la atención, es interesante. Pero ya ahora lo estamos haciendo es porque se nos vino esta vaina encima y ahora tenemos muchas dudas. ¿Qué dudas? Pues va a haber de pronto una brecha de capital humano. No sabemos bien qué va a pasar. Hace poco me estaba hablando con un diseñador y entonces él dice, mire, yo le diseño la marca a mis clientes. ¿Qué hago? ¿Cómo era el proceso usualmente? Yo hacía una serie de bocetos, le presentaba a mi cliente los bocetos y él me decía como por qué lado quería irse. Una vez definíamos la ruta, yo empezaba a hacer distintos diseños y le presentaba propuestas. Yo ya me ahorré una etapa, entonces yo ahora lo que hago es que cojo una inteligencia artificial y le pido que me bote los bocetos iniciales. Le presento esos bocetos iniciales al cliente, una vez se les coge, empieza un humano que se necesita todavía ahí para que termine el diseño. Entonces ahí ve, la inteligencia artificial me está ayudando a quitarme una parte mecánica, pero el humano sigue siendo esencial en ese proceso. En gran parte de las marcas que él presenta es así. Pero hubo una recientemente en la que él dijo, uy, ya me preocupé, porque yo le presenté a mi usuario los bocetos hechos por inteligencia artificial. Luego empecé a trabajar yo, le presenté el resultado final y el cliente me dijo, no, pero la verdad yo quedé contento con el primero que me presentó, que era el de la inteligencia artificial. Dijo, pues igual le cobré, pero ahí ya empiezo a no preocuparse. Yo soy la persona menos indicada para decir qué va a pasar, cómo va a empezar a presentarse estas brechas de capital humano, qué deberían enseñar las universidades ahora para que usemos la inteligencia artificial y no nos quite puestos de trabajo. Eso tocará empezar a analizarse. Todavía hay mucha incertidumbre, como hubo en algún momento cuando crearon la cámara fotográfica.
Cuando creamos la cámara fotográfica, algunos pudieron decir, no, pues ya no necesitamos pintores. ¿Para qué necesitamos que un artista me haga un retrato si tengo la fotografía? Y pues no pasó. Tenemos el impresionismo, entonces decían, sí, yo puedo ver el lago, pero ahora voy a ver la representación de otra persona de ese lago en impresionismo. O los posimpresionistas, yo puedo ver el parque, está chévere, lo puedo retratar con la fotografía también, pero ahora alguien me la va a presentar en puntillismo. Y no compiten, las dos conviven y no hay ningún problema. Incluso ahora tenemos artistas hiperrealistas. Sí, yo puedo tomar la cámara y la cámara me toma mucho mejor. A veces cuando uno ve un pajarito lindo, le toca ampliarlo con el celular porque los ojos no le dan. Pero el hiperrealismo existe y gusta y conviven. Yo tengo una persona que me hace una pintura igual a la realidad, que lo podría hacer con una cámara, pero yo valoro esto. Puede que ahorita muchos empecemos a valorar mucho más un cuadro hecho por un humano, mucho más que hace unos años, porque ahora hay una máquina que me la puede sacar en masa, pero yo quiero el que tenga ese cuadro. ¿Va a convivir la tecnología con la creación artística? Por supuesto, hay que ir viendo cómo y hay que ir viendo qué tenemos que aprender en las escuelas de arte, en las universidades, para usar estas herramientas, pero nosotros meterle siempre ese valor agregado que se necesitará. Entonces, yo acá no voy a hablar de eso, voy a hablar en términos de derecho de autor, qué debemos tener presente en inteligencia artificial con las leyes que tenemos ahorita en América Latina. Y les presento este cuadro de Rafael. Creo que todos han oído la historia, es una historia famosa. El artista de este cuadro, que es la puesta de sol, es este burro. Entonces se cogen al burro, le ponen un pincel en la cola, le dan zanahoria, se pone contento y nos hace esta obra maravillosa. Que en ese momento la llevan a la cuna del impresionismo y todos los artistas decían que era la revelación y era un burro. La inteligencia artificial en términos legales viene siendo el burro. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las legislaciones de la mayoría de países del mundo, lo que crea un animal no está protegido por derecho de autor. Por eso esa famosa historia de la macaca que se tomó una selfie y todos podemos usar esa foto, porque la macaca no tenía derechos de autor sobre la foto. El burro no tiene derechos de autor sobre el cuadro. ¿Eso qué quiere decir? Que este cuadro yo lo puedo poner en esta presentación, lo puedo poner en un pocillo, en una camiseta sin preguntarle a nadie, porque no fue creado por un ser humano. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Y hagamos el paralelo. Si yo soy dueño del burro, yo puedo decidir que el burro me haga cuadros o no. Si el burro me hace un cuadro, yo no soy dueño de ese cuadro y ese cuadro puede ser reproducido en internet. Si yo soy dueño de una inteligencia artificial, yo puedo decidir si las pongo libre o no, como ChatGPT. ChatGPT se lo ponen a todos ustedes libre, no tienen que pagar. Hay otras inteligencias artificiales en este momento que se están probando que no son libres. El dueño de la inteligencia artificial mira si les presta el burro o no. Ahora bien, si yo les presto el burro y ustedes se lo llevan a la casa y ustedes ponen las zanahorias, le ponen los pinceles y el burro hace el cuadro, igual ese cuadro no tiene derecho a autor. Si yo soy el dueño de ChatGPT y ustedes le dan la información de entrada y ChatGPT escribe un cuento, ustedes no tienen derecho a autor sobre ese cuento, como tampoco el dueño de ChatGPT. Entonces la inteligencia artificial viene siendo lo mismo que el burro en este ejemplo. No va a tener protección autoral. Pero entonces sí hay diferentes discusiones y no sé si han oído, pero ya hay demandas de derecho de autor a bases de datos a dueños de inteligencia artificial. Y es que tenemos algunas en el mundo de las imágenes pues que nos pueden colorear. O sea, yo le pido a inteligencia artificial, coloréeme la imagen. Inteligencia artificial, mejóreme porque está pixelada, mejóreme la imagen. Inteligencia artificial, lléneme vacíos en la imagen. También le puedo pedir el favor. O lo que ya está pasando con Wall-E y es, oiga, le voy a poner una frase y créeme la imagen. Yo necesito un atardecer post-apocalíptico y me lo bota, y lo bota súper bien. Entonces, ¿por qué se están dando esas demandas de derecho de autor? Porque la inteligencia artificial, como les decía, tiene que aprender esas cosas que nosotros hacemos tan fáciles de saber qué es un atardecer, que ni idea, cómo aprendimos a diferenciar un atardecer, o saber qué es un atardecer bonito o feo, que eso como que se nos dio así, pues yo sí se lo tengo que enseñar a la máquina. ¿Cómo? A punta de bases de datos. Entonces, este es uno de los modelos en los que las bases de datos, las inteligencias artificiales producen esas imágenes, que es el modelo de difusión. Si ustedes ven el primer set, no se ve muy bien, pero es como azulito. La espiral, pónganle que es una foto de un perro.
La inteligencia artificial empieza a meterle ruido a la imagen, muchos píxeles con mucho ruido, con muchas cosas, y la empieza a difuminar. Si ustedes ven en la segunda, es la misma espiral, pero ya empieza a tener ruido, ya no se nota la espiral tanto. Y la tercera imagen, que ahí no se está viendo bien, pero son un montón de puntos en los que ya no se denota que es una espiral. A ese punto llega la inteligencia artificial metiéndole mucha información, mucho ruido. Y luego ella empieza a hacer el proceso en reversa. Si ustedes ven ya las rojas, ella empieza a limpiar la imagen y llega al último punto. El último punto rojo es la misma espiral con un poco de ruido, ya armado directamente por la inteligencia artificial. Esto lo hacemos millones y millones de veces hasta que ya aprenda a armar una imagen bien armada. ¿Esto cómo lo hago? Le pongo bases de datos de imágenes, ella les mete ruido, luego les quita el ruido y la arma ella solita. Y así aprende a pintar. Entonces, hay dos posibles formas de crear una imagen con estas inteligencias artificiales. Ustedes ven, en la parte de abajo tenemos 3 imágenes, donde dice fuente, source. Entonces, en este lado es la foto de una modelo. En la siguiente esquina es otra foto de la modelo, que cogen de un banco de imágenes. Si ustedes ven, la roja, lo que hizo la inteligencia artificial fue coger los píxeles de ambas fotos y juntarlas. Y me sale una foto de una cara rara, en la que está poniendo casi encima una de otra las dos fotografías. La que está solita arriba ya es el proceso más estilizado con este sistema de difusión. Entonces la máquina lo que hizo fue difuminar la imagen, volverla a armar, difuminarla, volverla a armar, hasta que aprendió a hacer caras. Y coge información de las dos fotos y me saca la primera, que es un tercer rostro humano completamente diferente creado por la inteligencia artificial. Así yo llego a estas inteligencias en las que les puedo poner, ponme una foto de una mujer y me la crea, de cero, entre comillas, porque lo que ella hizo fue usar los píxeles y los datos de otras bases que tienen un autor detrás o una autora. Si ustedes ven, la de este lado, la roja, es siempre la juntó píxeles. La segunda ya es un proceso mucho más limpio en el que me creó un cuerpo humano, una cara humana completamente diferente. En ambos casos estamos hablando de una obra derivada, como cuando yo hago una película con base en un libro. No la estoy creando solo de ideas, estoy tomando una obra original prestada para meterle nuevos elementos y crear una segunda obra. Por eso se dan las demandas, porque dicen, oye, usted está usando mis obras que tienen autoras para crear nuevas obras y no me está pagando. Ahí están algunas de las demandas, que es un tipo. Hay otros tipos de creación, hay otros tipos de demanda. Pero realmente esta no es la discusión grande que hay acá. Insisto, la discusión grande va a ser después bueno, la inteligencia artificial ya aprendió, por una u otra razón, ya me está creando textos, imágenes, videos. ¿Cómo vamos los seres humanos a meterle un mayor agregado a eso? ¿Cómo vamos a utilizar esas herramientas y qué vamos a enseñar? Y lo que sí es el objeto de esta presentación, lo otro era ruido, es que no está protegido cuando uso una inteligencia artificial, y ya vamos a qué escenarios sí van a otorgar protección de derecho de autor a ustedes cuando hagan uso de una inteligencia artificial y van a tener protección de derecho de autor. El primer escenario es cuando el programador diseña el proceso de Machine Learning. O sea, él llega y dice, máquina, yo quiero que usted aprenda a hacer esto, le voy a meter la información de entrada, yo controlo todo el proceso, pero la obra es creada de manera autónoma por la inteligencia artificial. Seguramente ustedes escucharon este caso, que es el siguiente Rembrandt. Entonces yo pongo muchas bases de datos con las pinturas de Rembrandt para que la máquina aprenda el estilo de Rembrandt. Y luego el resultado que yo le pido es, pínteme una pintura que parezca hecha por Rembrandt. Y sale esta pintura completamente nueva, diferente a las pinturas de Rembrandt, hecha por una inteligencia artificial. Entonces, yo soy dueño del burro, entonces yo le enseño al burro a mover la cola con el pincel. Y luego le pido que me pinte algo. Yo igual no soy dueño del cuadro. Ese cuadro no va a tener derecho de autor. El siguiente Rembrandt, que es esta pintura que está acá, hecha autónomamente por una inteligencia artificial, no va a estar protegida por derecho de autor. ¿Eso qué implica? Pues que cualquiera la puede usar sin problema, la puede subir a internet, la pueden poner en la tapa de un libro, en las páginas internas de un libro, sin pedirle permiso a nadie. Segundo escenario. El usuario da la temática central e información de entrada, pero la inteligencia artificial se encarga del proceso de creación. ¿Qué es lo que pasa con DALL-E? Yo le pongo lo que les decía, hágame un atardecer postapocalíptico y la máquina me lo crea.
O ChatGPT, escríbame un cuento de amor desarrollado en facatativa, bla, 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 y ChatGPT me lo escribe. Entonces ahí debemos tener presente que las ideas no están protegidas. Entonces, si yo le cuento a un amigo y le digo, oiga, ¿usted por qué no se crea una película en la que haya una historia de amor, en la que ella se cae a un hueco y él la rescata, bla, 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 y le doy la idea? Y el tipo después saca la película, pues yo no soy autor de la película, yo di una simple idea, di un simple consejo, que es lo que siempre se menciona, el caso de Gabriel García Márquez con Relato de un náufrago. Aunque el náufrago le contó la historia de su naufragio, él no era autor de Relato de un náufrago, porque la información, las ideas, los datos no están protegidos. Entonces, si yo solo le estoy dando la información inicial a la inteligencia artificial, si ese es mi aporte, yo no soy autor del cuento. Yo no puedo decir, no, es que yo fui el que tuve la idea de que la inteligencia artificial escribiera un cuento sobre este tema que es ganadorcísimo. Pues vale, pero quien la escribió fue la inteligencia artificial, así que lo mismo el burro. Yo no puedo decir, no, es que yo tuve la idea ganadorcísima de amarrarle el pincel a la cola al burro. Pues igual eso no va a tener protección de derecho de autor. El programador controla los datos usados y el proceso de creación, pero igual la inteligencia artificial es la que define el proceso final y la que hace todo el proceso de creación. Entonces, si yo quiero que me queden muchas imágenes de Don Ramón, yo tuve la gran idea de poner a Don Ramón como personaje de muchas películas. Yo controlo el proceso de entrada de información a la inteligencia artificial, porque yo necesito que la inteligencia artificial tenga muchas imágenes de Don Ramón para que pueda moldear la cara de Don Ramón de muchas maneras. La inteligencia artificial tiene que entender qué es Don Ramón, qué hace para que ustedes reconozcan a Don Ramón pese a que tenga las orejas puntudas o lo tenga más musculoso si todos recordamos a Don Ramón flaquito. Todos reconocemos acá en las 4 fotos a Don Ramón, ni idea por qué, nuestro cerebro funciona así. La máquina tiene que aprender qué hace a Don Ramón. Y yo además tengo que meter la información en la que la inteligencia artificial sepa qué hace representativo. ¿Yo cómo hago para que la máquina sepa qué es representativo de Piratas del Caribe para que ustedes de una vez cojan que es Don Ramón Piratas del Caribe? O yo cómo hago para que la máquina entienda qué es Mad Max. Ahí hay un desierto y unos carritos, pero de uno no coge que es Mad Max, sí se la vio. Yo controlo todo ese proceso de entrada de información. Yo no sé la inteligencia artificial cómo llegó a esas conclusiones, pero por lo menos controlo todo el proceso de entrada. El hecho de que yo tenga la idea de poner a Don Ramón en películas, el hecho de que yo controle todo el proceso de entrada de información y el proceso de Machine Learning, no me hace dueño de estas fotos. Así que estas fotos pueden ser utilizadas en cualquier escenario sin ningún problema porque no tienen derecho de autor. Ahí, aunque hay un ser humano controlando la entrada, no hay un autor ni hay una autora. La IA crea la obra y el ser humano solo hace una revisión. No sé si han visto, pero cuando uno le mete a ChatGPT todo el mundo se está quejando porque bota errores bibliográficos, se inventa citas. Entonces, ¿esto por qué? Porque la base de datos, la inteligencia artificial hizo un barrido de internet, en algún momento ya no está en línea. Entonces, cuando ustedes le preguntan algo, ella va a su información viejita de cuando hizo el barrido de internet. Y en internet también hay mucha información falsa y la inteligencia artificial le da pena decirles que no sabe, entonces llena esa información con mentiras. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Uno le pide la información a ChatGPT, él le bota lo que quiera, los dueños de ChatGPT no se comprometen a que todo lo que está ahí está bien. Entonces, los seres humanos muchas veces lo que hacen es una revisión posterior. Como cuando yo le presento un ensayo a mi editora o le presento un ensayo a mi profe o a mi compañera y ella lo lee y me hace una revisión. Ella no es autora, tampoco es coautora por hacerme la revisión. En este caso, si la inteligencia artificial fue la que escribió todo el texto y yo solo hago una revisión de datos, de citas, yo soy un mero colaborador, yo ahí no estoy creando nada. Yo no soy autor, no soy autora de lo que escribió ChatGPT. En este contexto, ya vamos a ver en otros que de pronto sí. Pero hay otros escenarios en los que, aunque usemos inteligencia artificial, sí va a haber protección de derecho de autor, de acuerdo a la legislación que tenemos ahorita. Porque muchos dicen, oiga, deberíamos cambiar esa vaina, deberíamos cambiar las leyes, porque si usted no protege lo que tiene derecho de autor, si usted no protege por derecho de autor lo que crea una inteligencia artificial, puede que llegue un momento en el que le digan mentiritas y no le cuenten que se lo hizo una inteligencia artificial. Entonces habrá que ver cómo se regula eso, pero por lo pronto yo les estoy presentando
cómo funciona ahorita con las leyes que tenemos en la mayoría de los países del mundo. Y ahí tenemos que volver a pensar en la cámara fotográfica. La cámara fotográfica ha evolucionado un montón. Muchos fotógrafos dicen, yo uso cámara análoga, y lo dicen con mucho orgullo, porque tomar fotos con una análoga es mucho más berraco, pero también les permite explorar mucho más y diferentes cosas. Ahora bien, yo puedo tomar una foto profesional sin haber estudiado fotografía con un celular bien bacano, porque ahora tienen un montón de herramientas. Ahora, habría que preguntarse, ¿es más autor este autor que estudió fotografía, usa cámara análoga, sabe usarla, yo que no tengo ni idea de fotografía, soy completamente ignorante del mundo de la fotografía, pero me compré un iPhone caro y con eso tomé una foto chévere? ¿Soy más autor o menos autor? Somos iguales. En términos legales, en términos de derecho a autor, no importa qué tanto te apoyes en la tecnología desde que sea una creación original de un ser humano. Porque no es más autor aquel que se jodía un montón con máquina de escribir. Ustedes se acuerdan, alcanzaron algunos, es que uno tenía un borrador, una plastilina azul para borrar en la máquina de escribir. Eso era hartísimo. Los más chicos no se acuerdan de eso, porque uno tiene computadora ahora y borra. Entonces es más escritor el que se rompía el lomo escribiendo a máquina, cuidando sus hojitas, mandándole por correo certificado a su editor eso, porque si se le perdía toda la obra con tantas horas, al que ahora escribe en Word. El Word tiene corrección ortotipográfica, le ayuda un montón, lo manda por correo electrónico, es mucho más como, ¿es más autor el uno que el otro? No, están las herramientas, pero no se te quita la originalidad. Entonces, ¿desde hace mucho tiempo usamos tecnología para crear obras? Claro que sí. Hay arte digital, ahí está la duda, ¿no? Entonces, no, es que el artista digital no es tan artista como... Pues claro que sí es artista, en términos legales. Ahora, entonces, ¿el hecho de que yo use herramientas digitales me quita protección de derecho a autor? No, siempre y cuando yo esté creando la obra. Entonces, hay otros escenarios en los que sí voy a estar protegido. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero entonces tenemos el CERN, que es este colisionador de partículas, que es un tubo grandísimo que hay en Europa que manda una partícula rapidísimo para que se estrelle con otra, y los científicos con eso hacen pruebas. Eso bota muchísima información. ¿Qué hacen allá en Suiza? Le mandan, incluso acá a Colombia, a los Andes, le mandan los datos que salen, porque ese experimento bota miles y miles y miles de datos. Entonces tienen en todos los países universidades aliadas para que los alumnos y los profesores ayuden a analizar esa vaina. Y luego las devuelven a Suiza y dicen, lo que pasó fue esto. Yo puedo usar una inteligencia artificial, entonces el usuario utiliza el algoritmo de la inteligencia artificial para el procesamiento de esos datos, pero las conclusiones finales las hace el científico. La inteligencia artificial le dice, los resultados fueron estos, salió tanta energía, se liberaron tantos átomos, no sé. Y después yo cojo esa información y yo llego a una hipótesis. Y yo escribo un paper o yo escribo el artículo científico. Aunque me apoyé en una inteligencia artificial, yo soy el autor del paper y no hay problema con eso. Ahí vamos a tener derecho de autor. Hay otro paso más, ya una inteligencia artificial más avanzada. Entonces, no sé si vieron esta gran noticia de que la partícula de Dios sí existe, el bosón de Higgs sí existe, porque en el colisionador de partículas se dieron cuenta que sí. Yo puedo poner a la inteligencia artificial a analizarme todos esos datos. Y la inteligencia artificial puede llegar a la conclusión y decirme, ve Freddy, sí, el bosón de Higgs sí existe. Y yo con esa conclusión me escribo el paper describiendo el experimento y la hipótesis. Y llego a la conclusión en mi paper de que el bosón de Higgs sí existe. La información no es de nadie, yo me apoyé en una inteligencia artificial, pero el paper que escribí yo es mío. Que es lo mismo como si una persona escribe una descripción de la teoría de la relatividad y la sube a Wikipedia. Esa persona que escribió en sus palabras la descripción de la teoría de la relatividad o que hizo un gráfico de la curvatura espacio-tiempo y lo subió a Wikipedia, es autor de ella, pese a que no sea dueña de la teoría. Entonces yo no soy dueña de la teoría que votó la inteligencia artificial, nadie lo va a hacer, pero yo sí soy dueño del artículo. Entonces aunque me apoyé en una inteligencia artificial, yo soy autor de esa vaina. Otro escenario es cuando la inteligencia artificial realiza el proceso de cool hunting y define la temática central de la obra. Entonces no sé si han oído que muchos dicen, mire, es que House of Cards, esta serie de Netflix, gustó tanto porque se usó una inteligencia artificial para ver qué le gusta a la gente. Entonces ahora se está usando mucho estas inteligencias artificiales para ver qué está de moda
qué se va a poner de moda y empezar a botarles a los usuarios solo lo que quieren consumir o lo que creen que está de moda en ese momento y queremos consumir. Que eso incluso empieza a ser un poco más peligroso en términos de diversidad. Pero entonces la inteligencia artificial me hace esa vaina, me dice, mire, se van a poner de moda los vampiros adolescentes a historias de amor en colegios. Bótese un libro sobre eso. Yo ya con esa información me escribo un libro. ¿Me apoyé en la inteligencia artificial? Sí, pero yo escribí el libro. Es lo mismo, no sé si oyeron este caso que dicen que intensamente estaban dos personas hablando de la posibilidad de hacer una película en la que se pusiera la representación antropomorfizada de las emociones dentro de un niño y mostrar la evolución, y estaban los de Pixar en una mesa cercana y ¡pin! Después sale la película. Entonces los otros dicen, pues nos robaron la idea. Puede ser, pero en términos de derecho de autor las ideas no están protegidas. La película sí. Para poner la película en un cine necesito autorización. Para coger esa idea y hacer la película no necesito permiso de nadie. Entonces funciona igual con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que me dio una idea, una temática central, y en esa medida pues yo igual soy autor de la película, del libro o de lo que sea que hice cogiendo la buena idea de la inteligencia artificial. Todos estos son casos en los que el uso de la tecnología no me va a restar protección, no me va a restar originalidad, no me va a restar el ser autor o el ser autora. La inteligencia artificial define la línea argumental y la sucesión de escenas. Ahí va un paso más allá. Porque en esta me decía, ve, hágase una película en la que usted muestre el paso de la adolescencia de una niña y usted va mostrando cómo funciona por dentro de ella la ira, la ansiedad, la emoción, la alegría. Acá la inteligencia artificial en el primer escenario va un poquito más allá. Me dice, vamos a tener escenarios. El primer escenario está ella en la casa jugando con sus papás, bla, bla, bla. En el segundo, pero hay un ser humano detrás que es el que se escribe los diálogos y se escribe el libreto. Entonces, normalmente, en el mundo del cine, quien hace la línea argumental, que puede ser, por ejemplo, el autor de una obra literaria que cogemos de base, él nos puso la línea argumental. Y ese es un autor. Pero tenemos después un libretista, un guionista y un montón de gente que crea la película, que también son autores. Entonces acá, claro, la inteligencia artificial nos puso la línea argumental, que eso lo podría hacer un mano a mano, en este caso lo hace la inteligencia artificial. Bien, pero yo creo el libreto, igual yo soy autor. ¿Me dio ella mucho? Sí, pero igual sigo siendo autor, yo estoy creando el libreto. La inteligencia artificial realiza ajustes a la obra para eliminar inconsistencias. Si ustedes ven acá es diferente a lo que decíamos con ChatGPT, que ella escribía todo lo del ChatGPT, escribía el cuento y yo solo miraba que estaba bien y que no. Acá es al revés, yo puedo escribirme una novela histórica y pedirle a la inteligencia artificial, oiga, mire a ver si hay alguna inconsistencia histórica. No, es que en esa época no se usaban relojes de mano, o en esa época todavía no había trenes. Entonces, si ella solo me hace esa revisión para inconsistencias históricas, por ejemplo, o una revisión ortotipográfica, o yo hago la traducción y la inteligencia artificial me ayuda a ver algún tipo de gazapo, lo que sea, pues entonces en ese caso la inteligencia artificial está haciendo solo un apoyo y yo sigo siendo autor de la traducción, del cuento, de la novela histórica, de la película o de lo que sea. Ahí es solo una herramienta. Ahorita tenemos unas inteligencias artificiales que me ayudan a completar la frase, lo que a algunos nos pasa. Entonces estamos escribiendo, vamos a mitad de renglón y nos frenamos. Como que, entonces la inteligencia artificial entiende el hilo que llevamos argumentativo y nos termina el párrafo. Es como escribir un libro a dos manos con la inteligencia artificial. Entonces ahí va a haber frasecitas mías, frasecitas de la inteligencia artificial. Ahí está un poco más complejo. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay protección o no? Y sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque acá hay mucho más apoyo de la inteligencia artificial, pero sigue habiendo una protección a un humano detrás. Y yo no le puedo restar, yo no puedo decir, no, es que a ver, ¿cuánto puso la inteligencia y cuánto usted? A ver, si hay un 60 de máquina, entonces, en este momento, hay protección original a un ser humano ahí. Del párrafo, 3 renglones son suyos, bueno, entonces va a haber protección. Lo mismo que en la foto. ¿Qué tanto fue decisión tuya tomar la foto en ese momento y qué tanto son filtros de tu iPhone? Pero igual hay un humano detrás. Entonces vamos a tener protección de derecho de autor. Y por último, las obras derivadas. Si la inteligencia artificial me hace la imagen, que es lo que más está ocurriendo ahorita, me crea la imagen y a partir de la imagen yo empiezo a hacer muchísimos retoques
que se pueden tomar como una obra derivada, que recordemos la obra derivada que es coger una obra preexistente, no ideas, ni conceptos, ni temáticas, sino la obra como tal, meterle elementos originales míos para crear una obra distinta, que es coger un libro de base para hacer una película, coger una película para hacer una obra de teatro, coger una obra en un idioma y pasarla a otro, coger una imagen y trabajarla y crear una imagen distinta que nos proyecte otra, parodiar, hacer sátira. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy haciendo una obra derivada de una obra creada por inteligencia artificial? ¿Qué pasa si yo me voy a hacer una parodia del siguiente Rembrandt? ¿Qué pasa si yo voy a hacer una traducción de un cuento escrito por una inteligencia artificial? Ahí lo único que se tiene en cuenta es que como eso no está protegido por derecho de autor, el siguiente Rembrandt, el cuento escrito por la inteligencia artificial, entonces yo voy a poder hacer la obra derivada sin preguntarle a nadie. Pero la obra derivada sí va a tener protección porque fue un humano. Entonces, si yo hago la traducción del cuento que creó la inteligencia artificial, esa traducción tiene derecho de autor, aunque la obra en el idioma originario no. Si yo hago una película con base en un libro que escribió una inteligencia artificial, el libro puede ser publicado por cualquiera sin preguntar, la película sí tiene un autor y me tienen que preguntar, porque ahí ya hay un humano. Listo, muchísimas gracias.